Cada etapa tiene una característica que irá transformando esa materia prima hasta que, en definitiva, en el otro extremo, los residuos de la transformación pues salgan por esa dirección. Entonces, el sistema digestivo es una estructura que inicia en la boca o en la cavidad oral hasta la parte rectal. Este tipo de sistema tiene una serie de modificaciones y estas modificaciones pues realizan una serie de funciones especializadas como la masticación, la deglución, la digestión gástrica e intestinal, la absorción y la excreción en términos generales. Hay algunas glándulas que emiten hormonas y que estas hormonas se concentran en el sistema digestivo y obviamente estas hormonas pues se van a acoplar a los tejidos que sean compatibles con ellas. Este tipo de glándulas están asociadas con órganos y a medida que se procesa la materia prima de la cual se alimenta un organismo determinado, se empiezan a hacer presente una serie de hormonas que provienen de glándulas y que benefician el proceso de la digestión. Esas son algunas de las generalidades que tiene el sistema digestivo. Entre estas generalidades sobresale la cavidad oral. La cavidad oral, pues, es esta estructura por la cual, en el caso de los seres humanos, pues, nos alimentamos, masticamos, trituramos y tragamos. En el caso de la fauna silvestre, podemos observar que existe una cantidad de tipos, morfologías de cavidades orales. ¿Por qué? Porque eso depende de la adaptación, que el organismo tenga de su entorno. En ese sentido, podemos observar una gran diversidad de estructuras orales. La presión es otro factor importante que se ejerce en la cavidad oral. ¿Por qué es importante? Porque debido a la presión será la cantidad o la intensidad de presión o de fuerza con la que se sujetará el alimento. Existen adaptaciones bien interesantes en donde algunas aves, por ejemplo, tienen una morfología del pico al grado que les permite realizar con éxito sus respectivas actividades cotidianas. Otro aspecto importante es la masticación, ya que esto permite que los alimentos puedan ser triturados por esas masas óseas que tenemos en nuestras, esas estructuras dentales que tenemos en nuestra boca. En el caso de otros organismos, sus estructuras dentales se encuentran adaptadas de acuerdo a sus hábitos. Podemos encontrar una gran diversidad de este tipo de características morfológicas. En el planeta existe una gran diversidad de formas, de tamaños, de materiales en las que intervienen pues los dientes, las estructuras dentales para realizar la masticación. La lubricación es otro proceso, es un proceso de humectación que permite el flujo de los alimentos ya triturados y permite su flujo al interior del organismo sin que este flujo pueda causar, por ejemplo, un efecto de asfixia.
Es ahí la importancia de la generación de saliva para generar lubricación al momento de pasar el alimento. Bueno, todas estas características que se presentan en aves, en reptiles, en peces, en mamíferos, en anfibios, estas estructuras tienen principios. A pesar de que hay una diversidad bastante amplia, estas estructuras tienen principios que las definen como tal, aunque sean organismos de taxas diferentes, tienen un propósito. Estas estructuras tienen un propósito y es la de por ahí ingresa los alimentos y las bebidas que requiere el organismo. Otra de los aspectos importantes en términos, sí están cambiando las diapositivas, ya no les pregunté. Bueno, yo, profe, nada más fue la primera. Sí, igual, profe, nada más. Sí, no miren. cambian, profe. No, Ya cambió. no. Ahí ya cambió, ¿verdad? Espérenme, déme, a ver, lo voy a poner, la voy a poner en PDF porque creo que es el PowerPoint el que siempre me genera ese problema. Disculpen porque yo estoy aquí cambiando mis diapositivas, entonces yo supuse que ustedes también las estaban viendo cambiar, pero ya me dijeron que no. Una disculpa, no es adrede. Ahora sí, ¿está cambiando? Sí, profe. ¿Cambiaron las diapositivas? Sí. Perfecto. Gracias y mil disculpas nuevamente. Bueno, entonces las mandíbulas son estructuras que permiten sujetar, tienen una serie de funciones, aunque la principal pues es la de proveer una estructura que pueda tener la suficiente fuerza, la suficiente rigidez como estructura para poder aprovechar las diversas materias primas de las cuales los seres vivos se alimentan, en el caso de los animales. Estas estructuras permiten aprovechar los alimentos, pero también son utilizadas como armas de defensa en algunos organismos. Tienen mandíbulas muy poderosas y demasiado fuertes, por lo que este tipo de organismos utiliza también estas estructuras como una forma de alcanzar sus objetivos. Es decir, si son cazadores, utilizan el hocico para poder sujetar una presa. Nos damos cuenta que las adaptaciones que los organismos van presentando están en función de los hábitos, del ambiente de donde estos están desarrollándose. Bueno, en este mismo procedimiento está otro órgano bien importante que es la lengua, y este ayuda a la ingesta del alimento, permite también percibir diversos matices de sabores que están relacionados con el gusto de un individuo respecto a determinado alimento. La lengua también interviene
como un órgano que permite doblar, apilar o las diversas materias primas o los alimentos que estamos en proceso de digestión, en proceso de masticación, y permite entonces crear una estructura que va a facilitar su paso por el tracto digestivo. Bueno, otras funciones que tiene la lengua, además de intervenir en el proceso digestivo, es la que es una herramienta que puede ser utilizado, es un órgano que puede ser utilizado por un individuo para acicalarse, por ejemplo, en el caso de algunos felinos. Otro de las grandes funciones es que permite asistir a la termorregulación, y este tipo de estrategia pues permite regular la temperatura. Este tipo de mecanismos no son propios de una especie, de una taxa. Más bien son de las especies que alcanzan a adaptarse y que en ese proceso de adaptación pues permite desarrollar una serie de estructuras. Bueno, otra de las funciones que tiene la lengua es la de ayudar a producir vocalización, y esto pues permitirá la comunicación de una forma más eficiente. Existe una diversidad de lenguas, existe una diversidad de mandíbulas, de cráneos, bastante amplia. Este tipo de diversidad nosotros la podemos observar a nuestro alrededor, y en muchos de los casos pues permite funcionar como una herramienta para cazar, como en el caso de los camaleones, en el caso de las ranas, que utilizan este órgano en la búsqueda de capturar su alimento. Bueno, otra de las funciones que tiene la lengua pues es la que ayuda a reconocer y percibir. Permite percibir sensaciones del medio externo. Entonces, en el caso de los reptiles, pues la lengua es utilizada como un instrumento que le permite percibir el ambiente donde este organismo se encuentra. Y al igual que los reptiles, pues existen algunos anfibios que utilizan su lengua para poder cazar y obtener alimento. Nos damos cuenta que la diversidad es bastante grande y que las características que esta presenta están en función de los hábitos de cada organismo. Los dientes son otras estructuras cálcicas que se encuentran en muchos mamíferos, que se encuentran presentes en diversos taxas y que tienen como objetivo a desgarrar, sujetar también, y principalmente en el caso de los carnívoros, pues es desgarrar a la presa para que se puedan alimentar de ella. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario? Continuamos. Por mi parte, todo bien, profe. Excelente. Entonces, continuamos. Muy bien. Entonces, lo que les comentaba es que existen una serie de modificaciones
modificaciones diversas. Estas modificaciones diversas están en función de los hábitos de los animales, están en función de los ecosistemas en donde estos se encuentran, y cada tipo de esta estructura le servirá al ave, al reptil, al mamífero, desarrollar precisión en la captura de sus presas. Hay picos, por ejemplo, que se encuentran de colores vistosos, hay otros que son picos bastante largos, otros que aparentan ser como una especie de bolsa que les permite llevar. Algunos otros están diseñados para desgarrar carne. Esa diversidad pues depende principalmente de los hábitos y del ecosistema en donde se encuentre el organismo. Todas estas características están relacionadas con el sistema digestivo, aunque el sistema digestivo en términos de analogía es muy parecido entre todos los grupos taxonómicos. Bueno, esta gran diversidad pues obedece a un contexto y obedece a hábitos, adaptaciones. Y bueno, pues esto puede ser utilizado de una forma efectiva y al ser efectivo, pues permite alcanzar el objetivo de obtener el alimento. Cada organismo, les decía yo, dependiendo de si es insectívora, si es frugívora, si es carnívora, dependiendo de sus hábitos, serán las estructuras que estos tienen. Por ejemplo, en el caso de las estructuras dentales, las formas de estos, sus características en general, se diferencian. Por ejemplo, si un grupo de animales es herbívoro, si un grupo de animales es carnívoro, si es frugívoro, si es omnívoro, va a depender de los hábitos y de las adaptaciones que tenga en su entorno. En el caso de las tortugas, estas presentan pico, pero a pesar de tener esa característica, tienen la característica de ejercer suficiente presión con las mandíbulas y entonces poder sujetar a su presa o su alimento sin que éste se escape. En el caso de los anfibios, los dientes son estructuras simples y bueno, se encuentran anclados a la base de la quijada, y al igual que otros organismos, sus adaptaciones, su morfología y su diversidad está en función de todos los hábitos y beneficios que estos organismos tienen. Por ejemplo, existen una serie de peces carnívoros que cuando les revisan se les revisa los dientes, pues tienen características bastante impresionantes porque han evolucionado y han desarrollado esas características que además les ha permitido ser sostenibles y permanecer como especie en el tiempo. Las glándulas salivares son otro par de glándulas importantes porque permite la producción de saliva que ayudará a la lubricación y que permitirá entonces que lo que está aprovechando la cavidad oral pueda pasar sin ningún problema sobre lo que es el tracto digestivo. Existen algunos organismos que han modificado su saliva y que de esa manera han generado una serie de sustancias que pueden terminar o que pueden tener efectos negativos sobre los seres humanos. Sin embargo, con todo esto, las glándulas salivares tienen una función y es la de humectar
y permitir o ayudar o facilitar el paso de esos alimentos que han sido ingeridos recientemente. En términos de requerimientos nutricionales, es importante tener en cuenta que nuestro organismo necesita ciertos alimentos en mayor cantidad comparado con otros. Y es dependiendo de esa, de esas características, se irán haciendo recomendaciones para satisfacer precisamente, en forma precisa, las demandas de los alimentos o requerimientos nutricios para el buen estado del individuo. Es importante que todos los días, dependiendo de nuestro metabolismo, todos los días debemos realizar actividades de alimentación, actividades de hidratación, porque es esa la materia prima que utiliza el cuerpo animal para generar energía. Si no se provee los suficientes alimentos en diversidad y en calidad, estos alimentos no completarán las necesidades nutricias que un organismo requiere. Cuando no se cumple este supuesto, lo que se genera entonces son efectos de desnutrición. Hay un desbalance, la homeostasis se pierde. Entonces es importante que se consuman los alimentos que son necesarios para que las rutas metabólicas de nuestro cuerpo no se detengan y que ese proceso se acelere. Cuando no existe este tipo de en forma de satisfacer la demanda de alimentos en cantidad y en calidad, entonces se generan imágenes como las que estamos viendo, en donde tenemos animales totalmente desnutridos, flacos. Ese es el resultado de un manejo negativo. ¿Cuál es el problema? Probablemente el problema sea que no haya suficientes alimentos, puede ser un problema económico, puede ser que haya suficiente alimento, pero que no sea de calidad, etcétera, etcétera. Entonces es importante alimentarnos de la comida que nos beneficie en mayor medida y que nos aporte una serie de elementos nutricios para que nosotros podamos estar en una buena condición. Si nosotros estuviéramos como un organismo silvestre y presentamos obesidad o presentamos problemas de alimentación, pues seguramente seríamos presa fácil de un depredador. Simplemente no podríamos escapar. Pero ahora, como nosotros llevamos una vida sedentaria, pues podemos tener esa opción de, por ejemplo, aumentar de peso sin tener ningún temor de que un depredador pueda atacar. A diferencia de que si nosotros fuéramos una especie silvestre, entonces sí tendríamos que cuidarnos porque seríamos presa fácil. Es ahí la importancia de la nutrición. Entre los objetivos recomendados destacan la planificación de suministros, alimentos y dietas a una población. ¿Qué significa esto? Que tú vas a diseñar los alimentos, primeramente vas a conocer qué tipo de marcas o tipos de alimentos y cuáles son sus características. Y si esas características a ti te sirven desde el punto de vista de la nutrición, y la idea es de que se consuma solamente lo que se requiere.
en suficiente cantidad y en suficiente calidad, y que los organismos muestren una vida sana. Esos son algunos de los aspectos que están relacionados a la ingesta de alimentos. En teoría, cuando se planifica la cantidad de suministros, alimentos y dietas en una población determinada, permite alcanzar o permite ser eficientes en el aprovechamiento de los recursos. Es ahí la importancia de los alimentos. Cuando no nos alimentamos lo suficiente, tenemos problemas que se pueden reflejar en una disminución de los cambios. Bueno, entonces los alimentos pues nos proveen lo necesario para que nosotros podamos funcionar, para que podamos desarrollarnos, para que podamos crecer. Entonces es importante seleccionarlos adecuadamente para tener una ingesta sana y que eso no intervenga en nuestro quehacer diario. Sin embargo, en el caso de los organismos silvestres, esto es muy difícil de mantener. Entonces, cuando un organismo se sale de este punto de equilibrio, pues simplemente puede ser presa fácil, ¿no? Las poblaciones generalmente se mantienen, y es importante pues diseñar los planes de suministros de alimentos. También en un ecosistema es importante conocer cuáles son las fuentes de alimentos, por ejemplo, si son árboles, si son arbustos, si son herbáceas, y determinar entonces si esa cantidad de recursos es suficiente para satisfacer la demanda que existe de determinados elementos nutricios. Existen requerimientos energéticos y que estos requerimientos pues son suministrados a través de los alimentos. Además, nutritivo sea un alimento, los beneficios serán mayores para el individuo. Bueno, entonces, este tipo de alimentos pues provee la energía para que se puedan realizar diversos procesos metabólicos, bioenergéticos en el interior de los organismos. Entonces, los nutriólogos pues se basan bastante en el diseño de las dietas para proveer de lo necesario y que puedas tener un buen estado de salud. Entonces, son algunas de las ventajas que tienen, que están relacionados con aspectos nutricios. La deficiencia de nutrientes se puede manifestar de diferente manera. Esa deficiencia de nutrientes en un ecosistema podría causarnos la muerte. ¿Por qué? Porque podríamos ser el alimento de algún depredador. Por eso que los animales silvestres se mantienen en determinadas áreas con capacidades de carga de estos organismos. Otros de los aspectos importantes es que, les decía yo, dependiendo de los hábitos, dependiendo de la morfología, serán las necesidades nutricias. Y el éxito de alcanzar un equilibrio entre lo que se consume y su calidad, pues permite tener una vida saludable, ¿no? En el caso de la fauna silvestre, hay que estar atento a indicadores de alteración en los estados de salud de los organismos.
Y bueno, en términos del sistema digestivo, pues estar atento a que pudiera haber alguna alteración y entonces solucionar el problema a tiempo antes de que sea más grave. Todos los animales requieren ciertas sustancias, aminoácidos, para su funcionamiento. Entonces, pues es importante satisfacernos y conocer además información sobre lo que estamos comiendo. ¿Por qué? Porque pues esto nos va a permitir a saber qué es lo que estamos consumiendo y si realmente nos beneficia. Lo mismo sucede si nosotros estamos realizando manejo de fauna silvestre, buscar proveedores que nos den calidad. ¿Para qué? Para que lo que tengamos en cautiverio no tenga esa imagen de flaqueza, ¿no? Como estos leones que les mostré anteriormente, sino que expresen el máximo de su fenotipo. Es importante entonces también en términos de manejos de recursos naturales, conocer lo que, si nosotros queremos proteger una especie, saber qué es lo que consume, cuáles son sus hábitos alimenticios y determinar si existe la suficiente cantidad de alimento en un área determinada para que ese organismo pueda sobrevivir. Los ecosistemas siempre van a proveer de una serie de recursos. Los que se van a adaptar siempre serán las plantas y los animales. Y en esta adaptación, pues, se tendrán que desarrollar los mecanismos para el aprovechamiento óptimo, ¿no? Y que entonces el ecosistema pueda proveer lo suficiente para que se mantenga esa gran estructura. Esa gran estructura como una población, en el caso de los animales, y que este tipo de recursos pues vaya directamente a los organismos y permita su establecimiento. Eso es en términos ecosistémicos. Es por eso que en algunos casos, por ejemplo, el caso de los insectos, en el caso de las abejas, a veces se promueve que la gente cultive plantas con flores para que esos organismos puedan tener de qué alimentarse. Sabemos los beneficios que nos dan las abejas, por ejemplo, y entonces cuando estos organismos no tienen alimento, pues simplemente pueden perecer. Entonces debemos saber si en un ecosistema existen las fuentes suficientes en cantidad y en calidad para que un organismo se pueda desarrollar. Porque si nosotros llevamos de repente un organismo del cautiverio a un área determinada, pues seguramente va a sufrir un shock. Pero si sobrevive, tendrá que buscar los recursos que éste requiera. Aquí el problema no es buscar el problema, es que existan y que no hayan sido arrasados pues, por las actividades del ser humano. Es importante entonces, por ejemplo, como en el caso del jaguar, que existan suficientes presas de gran tamaño para que éste pueda cazarlas. Porque si hay ausencia de este tipo de presas, lo que puede suceder es que entonces un jaguar pueda irse a un establo y a lo mejor matar una vaca, cualquier tipo de ganado. ¿Por qué? Porque en el ecosistema no se encuentra la cantidad de alimentos necesarios para que éste sobreviva, y al no tener los alimentos necesarios, lo que hace este organismo pues es irlos a buscar, y muchas veces en esa búsqueda pues choca con el ser humano. Esas son algunas de las características que están relacionadas con el sistema digestivo. Hay una diversidad inmensa de sistemas digestivos. Cada organismo tiene características distintas
una anatomía diferente, obviamente, porque la morfología de sus cuerpos, pues, es distinta. Los medios en los que estos organismos se desarrollan es distinto. Pero si nosotros lo vemos en este matiz, nos vamos a dar cuenta que independiente del grupo de animales del que estemos hablando, el sistema digestivo se caracteriza principalmente por presentar entradas y en el otro extremo las salidas. El sistema digestivo es el sistema por el cual nosotros obtenemos los suficientes nutrientes para poder seguir creciendo y desarrollando. Entonces es un sistema muy importante, es un sistema que debemos cuidar y debemos cuidar en el sentido de nuestra alimentación, de no consumir cualquier cosa que pueda hacernos daño a la larga, ¿no? Entonces el principio del sistema digestivo es de esas entradas en medio, una transformación y al final residuos, ¿no? Algo así podríamos utilizar como analogía para generalizar lo que es el sistema digestivo. Y nuevamente les reitero que a pesar de las diferencias en los grupos, el principio de entradas y salidas del sistema digestivo es el mismo. La característica que se refleje en cada organismo, pues depende de muchos hábitos, que estos tengan. Y bueno, este tipo de hábitos, pues dará ciertas características morfológicas para que estos puedan tener éxito y continuar sobreviviendo. Estos son algunos de los aspectos que tienen que ver con el sistema digestivo en el caso de los animales. Es un sistema muy importante, es un sistema que se compone de muchos elementos, cada elemento tiene una función en particular y cada elemento va interviniendo en el momento adecuado del proceso de digestión. Es importante que nosotros no solo consideremos el sistema digestivo como un sistema cerrado, sino más bien como un sistema abierto y caracterizar si lo que hay alrededor, o sea, en el ecosistema, es suficiente para proveer las necesidades nutricias, alimenticias que tiene una especie determinada, que nosotros le estemos dando un manejo. Entonces, no solo debemos ver el sistema digestivo como tal, sino ver el contexto. ¿Por qué? Porque del contexto va a depender que tenga éxito la sobrevivencia de una especie. Otro de los aspectos, bueno, vemos que hay una gran diversidad morfológica y esta diversidad morfológica pues obedece a lo que es el contexto, a los hábitos en donde la especie pues haya evolucionado o se haya adaptado. A pesar de que hay esta diversidad inmensa desde lagartijas hasta grandes mamíferos, podemos notar también que el principio es de entradas y salidas, el principio de digestión. Estos son algunos de los aspectos importantes que están relacionados al sistema digestivo de los organismos animales. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguna pregunta? Es un tema muy interesante. Hay una gran diversidad, sin duda.
las estructuras morfológicas tienen muchas funciones, no solo, por ejemplo, en el caso de las cavidades orales, pueden ser utilizadas, son multifuncionales en algunas especies. Hay cavidades, hay mandíbulas bastante fuertes, hay otras que no lo son tanto. Hay unas coloridas, hay unas demasiado escabrosas. Pero la idea aquí es de que estas estructuras, en mayor o menor medida, de acuerdo al grupo taxonómico, está presente. Está presente y además esto genera que todas tengan ese mismo principio de entradas y salidas para proveer los suficientes elementos nutricios para que el organismo pueda funcionar. Cuando este equilibrio se pierde, entonces caemos en problemas de salud. En un ecosistema, esos problemas de salud indicarían que somos una presa fácil. Por selección natural, pues seríamos eliminados y devorados, consumidos por algún depredador. En el caso de nosotros, no tenemos un depredador, podemos caer en un estado de desnutrición y accedemos a una serie de medicamentos que nos van a permitir recuperar una condición que se refleje en un buen estado de salud. Pero en el caso de la fauna silvestre no se pueden dar ese lujo. Entonces, el éxito de la sobrevivencia depende de la cantidad de recursos y de alimentos que éste obtenga y también depende del contexto en donde se encuentre, que le provea los suficientes recursos para que pueda tener esa oportunidad de sobrevivencia y de crecer como especie. Nosotros no tenemos tanto ese problema porque tenemos alimentos de todo tipo durante todo el año. Es una de las ventajas que tiene el ser humano sobre otras especies, pero las otras especies van al día y por tanto deben consumir y alcanzar la cantidad de alimentos que ellos requieren. Es por eso que se debe conservar los ecosistemas para preservar este tipo de organismos, ¿no? Porque de otra forma, cuando ciertos ecosistemas son quitados, entonces se presentan efectos en cascada que tarde o temprano llegan a determinados eslabones. Bueno, entonces, estos son algunos de los aspectos generales de lo que es el sistema digestivo, chicos. Pues si no tienen alguna pregunta o algún comentario, pues por mi parte sería todo. ¿La diapositiva la vas a subir? Sí, claro. Ok, gracias, profe. Sale, pues. Pues si no tienen alguna pregunta o algún comentario. Por mi parte no, profe. De mi parte tampoco. De mi parte no, profesor. Bueno, ya estamos pendientes. Cuando sea lo de la práctica, creo que nos van a avisar. Cuando a mí me avisen, yo les comento. Recuerden que estas prácticas no son obligatorias. En el caso de que ustedes no puedan asistir, no habrá ninguna sanción ni tendrá repercusión. Esto es totalmente voluntario, o sea, su asistencia es voluntaria. Si ustedes pueden asistir, bien, y si no, no hay ningún problema. Entonces yo les avisaría, cuando a mí me digan, ¿sabes qué? Ya se autorizó esto en esta fecha, yo les avisaría para ponernos de acuerdo. ¿Sale, vale? Sí, profesor. Gracias. Sí, maestro, muchas gracias. Bueno, pues cuídense mucho, cuídense y que tengan un excelente fin de semana. Por ahí, es probable que les suba yo alguna actividad, nada más para complementar lo del día de hoy. Y con eso, nos estaríamos viendo hasta la próxima clase. Sí, profe, está bien. Bonito fin igualmente. Muchas gracias y cuídense mucho. Igualmente, profe, que tengan fin de semana. Excelente fin de semana. Cuídense. Un abrazo a todos. Adiós, profesor. Igual, profe. Luego.
cohetes. Listo, Juan Daniel.